Juan capítulo 4 y versículo 35. Juan capítulo 4 y versículo 35. La semana pasada les prediqué un sermón titulado Cuida tu corazón, básicamente del Proverbio 4, Proverbios capítulo 4, donde se nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y hablamos de dos actitudes que hay allí en el corazón, dos actitudes negativas que no debemos dejar entrar a nuestro corazón. Hablamos de la queja y el lloriqueo. Y afirmo que es una palabra oficial del español, el lloriqueo. Yo pensaba que no. La queja y el lloriqueo. Y vimos cómo el pueblo de Israel se caracterizó por mucho tiempo por esto, y por esa razón el Señor le plació transformarlos, cambiarlos. Estuvieron 40 años en los que pudo haber tomado solamente 11 días. Vimos también como antídoto de la queja y el lloriqueo el agradecimiento, y cómo el agradecimiento al Señor puede cambiarlo todo, puede arreglar ese problema del corazón, puede sacar todo el veneno que cause que uno esté todo el tiempo quejándose, y con el lloriqueo podemos cambiar eso. ¿Con qué? Agradecimiento a Dios. Hoy quiero hablarles también del corazón, pero desde una perspectiva diferente. La misión de nuestra iglesia, la razón por la que existimos, es hacer discípulos auténticos de Jesús que hagan discípulos a otros. Esa es básicamente, en esencia, la gran comisión, lo que el Señor mandó a los discípulos hacer cuando ascendió. Allí en Mateo capítulo 28 podemos encontrarlo. Jesús le dijo a los discípulos que hicieran lo mismo que Él había hecho con ellos. Y hoy vamos a ver en la palabra de Dios cómo es que Jesús hacía discípulos. Y de nuevo quiero ver cómo el corazón tenemos que ponerlo allí, de modo que hoy quiero hablarles bajo el tema abriendo los ojos del corazón. Abriendo los ojos del corazón. Quizás suene un poco poético. Si usted es un macho remacho y no es muy poético, pues yo le animo a que, aunque sea macho remacho, preste atención, porque no se trata de un poema ni de nada así, se trata de una realidad. Muchas veces, como vamos a ver hoy claramente en la palabra de Dios, nuestros ojos solamente ven lo físico, lo exterior, y el reino de los cielos ocurre en el interior. Si no miramos con los ojos del corazón, nunca vamos a poder ver el reino de Dios y nunca vamos a poder operar en el reino de Dios. Tenemos que mirar más allá de lo que se ve exteriormente, más allá de lo que físicamente nuestros ojos logran ver. Tenemos que ir más profundo, mirar la raíz, mirar lo que está causando el problema, y mirar la solución, que siempre es, absolutamente siempre es, que Cristo es siempre la solución. Yo creo que muchas veces estamos como los discípulos, no vemos exactamente todo lo que el Señor quiere que veamos. Y de nuevo, hoy es un llamado, el tema de hoy es un llamado para abrir los ojos del corazón. Juan capítulo 4 versículo 35 dice: ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. ¿Qué tal si oramos? Padre, te damos gracias. Gracias por la oportunidad tan hermosa que nos has dado, Señor, de adorarte, de entrar en intimidad contigo, Señor, como pueblo, como iglesia, estar en tu presencia, Señor. Hoy confesamos, Señor, nuestra confianza en ti, nuestra esperanza, lo que creemos firmemente, que en tu presencia hay plenitud de gozo. Hay delicias a tu diestra, que en tu presencia toda depresión tiene que huir, que en tu presencia, Señor, nuestros problemas quedan pequeños porque tú eres más grande que todos ellos, Dios. Ahora, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra y queremos rogarte que nos hables, que transformes nuestros corazones con el poder de tu palabra. Señor, que tu corazón sea transferido a nuestro corazón, de modo que podamos ver todo a nuestro alrededor como tú lo ves, con los ojos del corazón. Pedimos esto en el nombre precioso de Cristo Jesús y te damos muchas gracias. Gracias, papá. Amén y amén. Usted puede estarse preguntando,
cuándo fue, dónde fue, cómo fue que el Señor dijo esto. Ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Y ahí está el llamado a abrir los ojos del corazón. Por supuesto, sus ojos estaban abiertos físicamente, estaban mirando al Señor. Cuando Él le dice despierten y miren, ellos estaban despiertos y mirando físicamente, pero había algo que estaban perdiendo de vista y era precisamente lo que el Señor les estaba llamando a ver. Y era que los campos estaban listos, era que la cosecha estaba preparada para ser recogida. Y usted sabe que si la cosecha está preparada para ser recogida y usted no lo sabe, usted no se da cuenta, por supuesto usted no va a cosechar, no va a hacer nada porque usted va a decir, no es tiempo todavía, no es tiempo de tomar acción, hay que esperar y hay que cruzar los brazos. Y en muchas ocasiones el Señor está esperando que nosotros veamos la necesidad a nuestro alrededor para entonces tomar acción y hacer lo que Dios quiere que hagamos. El reino de las tinieblas se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Eso demanda una acción. Hay que ver lo que está delante de nosotros y eso demanda una acción. No quedarte inerte esperando cuando todo está listo delante de ti. Quiero hablarles un poquito del contexto de este pasaje. Y fue cuando el Señor le habló, cuando el Señor intencionalmente fue hasta Samaria y se encontró con la mujer samaritana. Está por supuesto en los versículos que anteceden Juan capítulo 4. Allí los pueden encontrar, no vamos a leer toda la historia. Pero sí les quiero contar brevemente. Primero, los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Los samaritanos era una raza mixta entre el pueblo judío y el pueblo idólatra de muchos años antes. Y los judíos despreciaban severamente a los samaritanos. Pero el Señor no desprecia severamente absolutamente a nadie. En el capítulo anterior, en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, Jesús estaba hablando con Nicodemo y en la conversación con Nicodemo, sabemos el capítulo 13 versículo 16 que dice, ¿cómo dice? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Realmente el Señor ama a todas las personas, aun aquellos que en cierto momento fueron despreciados por el pueblo judío. El Señor amó tanto a esta mujer samaritana. Juan nos dice que Él necesitaba pasar por allí y cuando usted estudia la geografía de la región, no era necesario que él pasara por allí, era preferencia ir por otro lugar, de modo que esa necesidad de la que habla Juan, que Jesús necesitaba pasar por allí, era una necesidad espiritual, porque allí había un alma que encontrar. Esta mujer era un instrumento en las manos del Señor, de modo que había una cita divina. Había un kairos de Dios en aquel lugar y por eso el Señor pasa por allí. Y hablaremos un poquito más de la soberanía de Dios, de la provisión divina y cómo esta mujer se encontraba sola en aquel lugar. Los discípulos se habían ido a una aldea de Samaria. Eso también nos habla un poquito acerca de la disposición que había no solamente en Jesús, sino ya esta disposición estaba también en el corazón de sus discípulos. Cualquier grupo de judíos, los discípulos eran judíos, no hubieran ido a Sicar, a la aldea de Sicar a comer y a compartir. Provisionalmente, en la soberanía de Dios, Dios organizando todo, Dios moviendo literalmente cielo y tierra, se encontró con aquella mujer cuando aquella mujer a la luz del mediodía había venido a buscar agua. Había venido a la luz del mediodía cuando más calor hay, porque la mujer tenía mucha vergüenza, no quería exponerse a ninguna conversación con ninguna otra mujer, tenía mala reputación. Sabemos de la conversación con Jesús que había tenido 5 maridos y en el momento estaba viviendo con una persona, estaba viviendo en fornicación, no estaba viviendo moralmente. La mujer tenía tanta vergüenza, era una aldea pequeña, todo el mundo conocía los chismes de la ciudad, conocía la vida de esta persona completamente, tanto que esta persona estaba tan avergonzada y así fue al mediodía al pozo a sacar agua. Pero de nuevo, cuando llega al pozo, ¿quién estaba allí? Jesús. Y estaba Jesús solo.
Fue intención divina, no fue casualidad. Fue intención divina. Los discípulos se habían ido y Jesús establece la conversación con la mujer. No voy a decir todos los aspectos de la conversación de la mujer porque si no nos tomaría una hora solamente entrar en todo lo que Jesús conversó con esta mujer. Pero lo cierto es que esta mujer, dice Juan, que después de haber conocido que Jesús era el Mesías, después de haber reconocido que Él era el enviado de Dios, esta mujer había venido a buscar agua y tenía unos cántaros muy pesados de agua y todo eso lo dejó allí y salió, dice Juan, corriendo a la misma ciudad que antes le despreciaba, a la misma gente de la que estaba huyendo y por eso vino a las 12 del mediodía al pozo, a esa misma gente, a los hombres que estaban sentados en la puerta de la ciudad, a ellos fue corriendo, importante corriendo. Esto demuestra la pasión, la urgencia que había en el corazón de esta mujer por compartir la gran noticia que había conocido a alguien que había transformado su vida para siempre. Ya no había vergüenza, ya no había nada que le impidiera que esta mujer estuviera allí a solas. Ahora ella fue corriendo a decirle a todos, he conocido a alguien que me dijo todo lo que ha pasado en mi vida. Es más, que esta mujer usó una estrategia extraordinaria a la hora de hablarle a estos hombres. Una mujer, especialmente una mujer como ella, que tenía un historial tan negativo, posiblemente los hombres nunca lo hubieran escuchado. Nunca lo hubieran escuchado. Sin embargo, cuando ella llega a los hombres de la ciudad, le dice, vengan y vean. En otras palabras, no es mi testimonio. Si no me quieres creer a mí, está bien, no me creas a mí. Pero ven y por ustedes mismos vean a esta persona. Ese es el contexto. Ahora quiero leerles cómo Juan lo narra. Leemos desde el versículo 34. Cuando los discípulos llegan y encuentran que Jesús hablaba con la mujer, tenía muchas preguntas, pero nadie se atrevió a preguntarle nada. Eso nos habla un poquito del proceso del discipulado. Un nuevo discípulo lo pregunta todo. Un discípulo maduro ya tiene confianza en su maestro. Conoce el corazón, conoce cómo actúa la persona. Tenían plena confianza, no le preguntaron muchas cosas, pero entre ellos se preguntaban, ¿cómo fue que Jesús les dijo que él no tenía hambre? Que él tenía otro alimento. Se preguntaban, ¿quién les trajo alimento? ¿Quién le trajo de comer al Señor Jesús? Entonces Jesús explicó. Versículo 34, Juan capítulo 4, versículo 34. Entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. En hacer, no en hablar, no en pensar, no en soñar, sino en hacer. Y no en hacer a medias, no en hacer mientras estés animado y mientras todo te salga bien y mientras todo sea fiesta, entonces voy a hacer. No, hacer y terminar. Hacer y terminar. Mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y terminar su obra. Ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. Ahora escuche, a los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. ¿Qué alegría les espera tanto al que siembra como al que cosecha? Ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha. Y es cierto, yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. En otras palabras, les estaba diciendo, lo que me trae a mí satisfacción, lo que llena mi alma, no es solo el alimento físico, sino es hacer y terminar la tarea que el Señor me ha dado. Y ustedes tienen que mirar y ver los campos blancos. Los campos blancos, si hay algún campesino
en Cuba le decimos guajiro. Si hay algún campesino, algún guajiro aquí, sabe lo que es la siembra, especialmente las siembras de trigo. Cuando el grano está seco, está listo para cosechar, se ve como blanco. Pero si usted conoce la cultura de la región y conoce cómo se vestían los samaritanos, se vestían precisamente así. En otras palabras, cuando estos hombres venían, se veía una nube de hombres vestidos de blanco viniendo. El Señor se estaba refiriendo a ambas, a una para referirse a la otra. Ellos tenían que mirar que el tiempo era ahora y que todo estaba preparado para que estas personas recibieran el evangelio, para que estas personas recibieran a Cristo. Y Jesús les dice que tanto el que siembra como el que cosecha reciben galardón. En otras palabras, ellos no habían hecho nada para alcanzar a todos estos hombres samaritanos. ¿Quién lo había hecho? Lo había hecho aquella mujer, la primer evangelista. La primera evangelista que vemos en los evangelios fue precisamente esta mujer samaritana. Y solo con conocer al Señor Jesús dejó todo y salió corriendo dando buenas noticias. Y yo creo que eso es lo que caracteriza el corazón de alguien. Cuando alguien recibe una recompensa por encima de lo esperado. Cuando alguien recibe una recompensa como las que da Dios. Como dice en su palabra, medida abundante, rebosante. Como cuando alguien compra un carro nuevo. Usted tiene que llamar a todo el mundo, tiene que salir a pasear y usted va a visitar a las personas que nunca visita porque tienen que enseñar el carro. Usted está alegre y tiene que compartir la buena noticia que tiene un carro. Así le pasaba a esta mujer y los campos estaban listos. Ellos estaban a punto de cosechar. En otras palabras, estos hombres samaritanos venían con el corazón abierto, listos para conocer al Señor Jesús. Y ahora el Señor Jesús en su proceso de discipulado está allí con los discípulos y le está diciendo: ustedes no sembraron, ustedes no hicieron nada para conseguir que estas personas llegaran hasta aquí. Pero ¿saben qué? Ahora ustedes pueden darle a ellos la verdad del evangelio. Ustedes pueden llevar el evangelio a estas personas y que conozcan la verdad. Ustedes son parte de esto. Los estaba llamando ¿a qué? A hacer algo. Pero antes de hacer algo, ¿qué tenían que hacer? Lo que dice el versículo 35, despierten y miren a su alrededor. Estaban dormidos físicamente, por supuesto que no, estaban bien despiertos, pero su corazón estaba durmiendo. Como explicaba la semana pasada, el corazón, bíblicamente se habla de quien tú eres, el acento de las emociones, de la voluntad. El acento de las emociones y de la voluntad. Hay momentos que nuestras emociones y que nuestra voluntad nos dicen algo que no es verdad y lo vemos en el producto. El producto es que tú estás inerte, que tú no crees que es el momento de hacer algo, que tú no crees que las cosas están listas. Y hablaremos un poquito de eso después, pero quiero verlo no solamente en este pasaje, sino quiero verlo repetidamente. ¿Cuántas veces el Señor Jesús le habló a los discípulos para que ellos abrieran el corazón, para que ellos pudieran mirar a través de los ojos de Jesús? Porque solo entonces ellos podían actuar. Cuando no hay información que ha entrado por aquí o que ha entrado por aquí, por los oídos o los ojos, esa información no ha afectado el corazón. Pero cuando usted abre el corazón y usted mira y ve, entonces usted puede hacer algo. Quiero mostrarle algunas imágenes de lo que estaba viendo Jesús. Algunas imágenes de lo que estaba viendo Jesús. Si me ayudan por allí en la proyección. Parece que no están listos, así que voy a continuar. La mujer samaritana. Los hombres siguiendo. Permítanme decirles algo. Lo que Jesús estaba mirando no era algo que sucedía todos los días. Es más, ni aún en Galilea. No conocemos una aldea en Galilea, ni siquiera Capernaum, que fue donde Jesús hizo su cuartel ejecutivo, donde él dirigió la operación en Galilea. Los que han ido a Jerusalén o los que han ido a Israel saben de lo que estoy hablando. Hemos ido allí a Capernaum. Ni siquiera en Capernaum hubo una conversión como la conversión que hubo en esta aldea.
de Samaria. Todos estos hombres viniendo a recibir al Señor Jesús. Era algo histórico que un montón de hombres samaritanos vinieran a encontrarse y a recibir la verdad de un judío. Era algo extraordinario. Pero de nuevo, el corazón de los discípulos tenía que despertar. El corazón de los discípulos estaba dormido. No estaban conscientes de lo que había frente a ellos. Quiero que vayan conmigo ahora a Mateo capítulo 9. Antes de leer en Mateo capítulo 9, si podemos decir algo más acerca de estos hombres en Samaria, usted puede leer los versículos que siguen. Versículo 39 de Juan capítulo 4, todavía leyendo Juan, dice: muchos samaritanos de esta aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho: Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días, tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer: ahora creemos no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Eso es demostración de verdadera salvación. Ellos creyeron que Él era realmente el Salvador del mundo. En Mateo capítulo 9, versículo 36. Mateo capítulo 9. Si usted tiene Biblia, le invito a que simplemente, si lo tiene en el celular, vea el contexto, vea todo el capítulo. Por ejemplo, cuando comienza en el versículo 1, el subtítulo que tengo yo en la versión Nueva Traducción Viviente dice: Jesús sana a un paralítico. El próximo subtítulo es: Jesús llama a Mateo, el discípulo, quien escribió el evangelio que estamos leyendo, Mateo. Discusión acerca del ayuno. Ahí Jesús estaba aclarando doctrinalmente muchas cosas. Jesús sana en respuesta de la fe. Jesús sana a unos ciegos. Ese es el contexto. Y ahora llegamos al versículo 35. Vamos a leer desde el 35. Por favor, preste atención a lo que Jesús estaba haciendo. Después de haber hecho todo esto que ya hemos brevemente hecho referencia a ello, dice el versículo 35, Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región. Recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino. Escuche, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, estuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo: la cosecha, hablando de la cosecha de nuevo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. ¿Qué estaba mirando el Señor Jesús? Personas que necesitaban sanidad física, personas que necesitaban alimento, personas que estaban poseídas por demonios. Una de estas enfermedades era un demonio, no una enfermedad, no era un problema físico, era un problema espiritual. Personas que estaban en doctrinas falsas. Había necesidades y el Señor estaba respondiendo a todas esas necesidades. No solamente estaba hablando, sino que también estaba haciendo. No solamente hablando o soñando, sino haciendo. Estaba haciendo algo. No es sorpresa que Jesús le dice al final, después de haber recorrido todos estos lugares, le dice que lo que había en su corazón, dice Mateo, sé que tuvo compasión en su corazón porque eran como ovejas que no tenían pastor, estaban
confundidas y desamparadas. Yo no sé si eso le suena relevante a usted, pero hoy en día hay tanta confusión, el mundo está tan confundido y nosotros tenemos que, como hijos de Dios, hablarle la verdad del evangelio y hablarla con firmeza y hablarla no solamente con palabras, hablarla también con acción. Esto es lo que yo creo y como lo creo tan sólidamente, por eso me comporto así. Es hora de hablar del evangelio no solamente con palabras, sino con acciones, demostrando lo que creemos con nuestras acciones. Y cuando el Señor vio todo esto y dijo lo que había en su corazón, que había compasión porque eran como ovejas que no tenían pastor, Él les dijo, la cosecha es grande. Ellos no veían una cosecha grande, pero el Señor estaba mirando una cosecha grande. Sin embargo, habían pocos obreros. Me gusta la palabra que el Señor prefiere usar, obreros. ¿Quiénes son los obreros? Los que trabajan, no los que mandan, no los que se sientan en una oficina, ¿verdad? ¿Quiénes son? Labor, los que hacen el trabajo, los que están en los campos haciendo el trabajo, esos son los obreros. El Señor les estaba llamando a hacer algo y a hacer algo por conocer el corazón de las personas, por abrir el corazón y mirar con compasión a todos ellos. Quiero que vaya conmigo ahora a Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículos del 30 en adelante. Este es uno de mis pasajes favoritos para enseñar lo que quisiera enseñarles en esta mañana. Los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Se está refiriendo aquí a la primera campaña en que Jesús ya envía a sus discípulos. En el proceso de discipulado que Jesús les había enseñado, ahora Él los envía. Y los discípulos experimentaron milagros, experimentaron echar fuera demonios, experimentaron tantas cosas extraordinarias. Y ellos regresaban cansados del trabajo porque hicieron mucho trabajo. Los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Estaban cansados. Puede decirlo conmigo, cansado. Yo sé que todos aquí sabemos lo que es cansados. Porque en este país se trabaja mucho. Y hay mucha gente que vive cansada. Bueno, Jesús reconocía el cansancio de los discípulos, de modo que Él los invita a un lugar apartado para descansar. Lo dijo porque, escuche esto, había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. ¿Cuántos han repetido esa expresión? ¿Cuántos hemos llamado a nuestros países y no nos entienden en nuestros países? Muchachos, yo no tengo tiempo ni para comer. Y ella dice, eso no es verdad. Claro que tienes tiempo para comer. Mira cómo tiene esa barriga. ¿Cuántos han dicho esa expresión? ¿Cuántos se sienten identificados? No hay tiempo ni para comer. ¿A cuántos se le ha enfriado la comida en una ocasión frente a usted allí en el plato? Se le ha enfriado porque ha tenido que hacer otra cosa. ¿Cuántos han tenido que dejar la comida y continuar con el trabajo? Ay, yo sé que muchos nos sentimos identificados porque todos hemos estado allí. Y qué bueno que el Señor ve eso. Versículo 32. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas. Pero muchos los reconocieron y los vieron salir. Y gente de muchos pueblos corrió. Así como la mujer samaritana, ellos corrieron. Versículo 33. Pero muchos los reconocieron y los vieron salir. Y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos. Había desesperación en estos pueblos. Cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Este es otro capítulo, esta es otra historia, otra escena. Vemos exactamente lo mismo. En esta ocasión es Marco quien nos está diciendo, no Mateo. Es una escena totalmente diferente, pero vemos lo mismo, el denominador común. Había compasión en el corazón de Jesús, había compasión no solamente por el pueblo, sino aún por los discípulos. Pero seguimos leyendo.
entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. En otras palabras, aunque estaban cansados y no tenían tiempo ni para comer, cuando Jesús vio la multitud, tuvo compasión de ellos y entonces comenzó a enseñar. En otras palabras, el trabajo sigue. No hay tiempo para descansar. Quiero decirle algo más del contexto. Está en los versículos anteriores. Los discípulos habían acabado de aprender la muerte de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue una figura muy importante en el Evangelio, muy importante para los discípulos y para Jesús, de modo que todos ellos estaban tristes, hambrientos, cansados. Entonces Jesús comenzó a enseñarle muchas cosas. Al atardecer, los discípulos se le acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado y ya está haciéndose tarde. Despide a la multitud para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. En otras palabras, ellos no tenían el dinero. Así lo narra Marcos. Si usted lee los otros evangelios que narran esta historia, todos lo narran, van a encontrar que no tenían dinero. El cuerpo ejecutivo del Señor Jesús no tenía dinero para comprar alimento para tanta gente. Y en ese contexto es que el Señor le dice lo que hay en el versículo 37. Jesús le dijo: denle ustedes de comer. Hablando del corazón, las emociones, los sentimientos y la voluntad. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho: no sirvo en la iglesia, no voy a un grupo porque no me alcanza el tiempo ni para comer? ¿Y cuántas veces nuestro estado emocional está tan afectado que creemos que no estamos en la capacidad para hablarle a nadie del evangelio, ni hablarle de gozo? Yo estoy cansado y angustiado. Así estaban los discípulos. Así estaban los discípulos. Evidentemente, esperaron un tiempo para ver si el Señor despedía a la multitud, pero como vieron que no despedía a la multitud, ellos fueron y le dijeron: ya tarde, mira, despídelos, que no nos fuimos a descansar a solas. Despídelos. Y el Señor les dice: denle ustedes de comer. Yo creo que nosotros, la iglesia del Señor Jesús, tenemos que abrir los ojos del corazón. Tenemos que abrir los ojos del corazón. Lo que pasa es que muchas veces estamos en la perspectiva incorrecta. Estamos del otro lado. Es decir, nos miramos como las víctimas. Oh, es que yo tengo hambre, ¿sí o no? Es que yo tengo tal necesidad. Es que yo no tengo tiempo. Es que yo no estoy en la posición emocional necesaria. Estamos hablando del corazón. Y por lo tanto, la voluntad es: no voy a hacer nada. Voy a quedarme aquí tranquilo, voy a vivir el sueño americano, voy a descansar en mi cama, voy a ver un capítulo de algo en Netflix o en cualquier otro de las aplicaciones. Voy a meterme en YouTube o en Facebook a mirar esto o a mirar aquello porque estoy cansado, porque yo soy la víctima. ¿No es cierto que decimos eso? Permítame decirles algo. Nunca va a estar todo perfecto para que tú comiences a hacer algo. Nunca va a estar perfecto. Si continuamos creyendo esa mentira del infierno, vamos a estar con los ojos ciegos, caminando en un reino espiritual del cual nosotros somos los que tenemos que hacer. Nosotros somos los que tenemos la autoridad. Nosotros somos los oficiales, real sacerdocio, pueblo adquirido. Somos tú y yo. Pero si tú y yo no estamos en una condición, si tú y yo no estamos convencidos de que tú y yo somos precisamente eso todo el tiempo, no importa cómo esté tu cuenta de banco, no importa si tienes hambre o no, tú sigues siendo la sal y la luz del mundo, siempre. Y no podemos esperar a que nuestro corazón, a que las emociones nos digan: es que ahora sí. Porque un día nos vamos a sentir bien, pero otro día no. ¿Saben cuáles han sido los mejores momentos de gloria en nuestra iglesia? Los momentos en que yo me he sentido peor. Y qué bueno es cuando
podemos decir como el apóstol Pablo, Él se perfecciona en mi debilidad. Él se glorifica en mi debilidad. Y eso demuestra que no se trata de mí, no se trata de ti, no se trata de ninguna persona. Es el Señor Jesús haciendo su obra con nosotros y a través de nosotros. Es el Señor Jesús haciendo su obra con nosotros y a través de nosotros. Él quiere contar contigo. Yeah. Ya, ¿cuántos se acuerdan de ese dicho? Y a su nombre, y a su pueblo. Ah, pero hay algunos aquí guerreros de antaño. Qué bueno. Ese es el llamado del Señor para nosotros hoy. Yo sé que en ocasiones estamos esperando a que llegue el momento ideal. O cuando a mí me sobra el tiempo. No lo decimos así. Nos pasamos la mano nosotros mismos. Cuando a mí me sobra el tiempo, eso es lo que en realidad pudiéramos decir. Entonces yo voy a servir en la iglesia. O entonces yo voy a abrir mi casa para un grupo. Cuando a mí me sobre el tiempo. Cuando mi casa esté perfecta, absolutamente perfecta, entonces yo voy a invitar a los hermanos. Como si alguien fuera a inspeccionar tu casa. Y comenzamos a poner excusas, tantas excusas. Lo que el Señor quiere es que abramos los ojos del corazón. Que abramos los ojos del corazón y miremos que los campos están listos. Quiero terminar con esto. Creo que dije algo parecido o dije algo referente, no me acuerdo completamente ahora. En Tesalónica, hoy por hoy, hay más de 1 millón de personas y menos del 0.1% son cristianos. Sin embargo, hay casi 1 millón de personas solamente en Tesalónica que están como el contexto de Mateo capítulo 9, pasando por enfermedad. Y no me estoy refiriendo, si usted lo siente del Señor, si usted tiene don de sanidad o don de fe o don de milagros, creemos en la vigencia de esos dones. Y usted siente orar por alguna persona y declarar fe y sanidad, hágalo. Yo no creo que vaya como loco haciendo esto por todo el mundo. Pero si usted tiene el don, ejérzalo. No tiene que esperar que el pastor le diga. El pastor de los pastores ya le ha dicho, ve y hazlo. Es hora de hacer, no de hablar. Es hora de hacer, no de hablar. Usted no tiene que esperar. Usted no tiene que esperar que haya una orden oficial de la iglesia para usted orar por un enfermo. Usted ya tiene la autoridad para hacer lo que le dio el Señor. Y cuando la necesidad está a su alrededor, usted vaya y ore. Pero les puedo decir algo más. Vivimos en tiempos diferentes. Vivimos en tiempos en los que hay doctores, hay clínicas, hay medicina, hay salud, hay tantas cosas. De modo que el tema de la enfermedad puede tener una solución. Quiero decirle, cuando una persona está enferma, muchas veces lo que necesita es un amigo que ore con él y por él. Eso es lo que necesita la persona. Y el pastor no lo puede hacer todo. Los líderes en la iglesia no lo pueden hacer todo. Usted es sacerdote escogido, real sacerdocio para hacerlo. No espere, no le dé ese privilegio a otra persona. Las personas que están a su alrededor, sus compañeros de trabajo, sus amigos, las personas que usted conoce, ese es el campo blanco que está listo. Ese es el campo blanco que está listo. Si comenzamos a esperar a que todo esté perfecto, nunca hubiera sucedido el evangelio. Nunca hubiera sucedido que el evangelio llegó a todos los lugares. Estaba allí Esteban siendo apedreado, el pueblo de Dios siendo perseguido. ¿Y saben que ese fue el contexto? Para que el pueblo cristiano creciera en Jerusalén. Crecieron tanto en medio de todos esos problemas que comenzaron a haber problemas en la iglesia. Y las viudas helenistas, las viudas griegas, no eran tan atendidas como las viudas judías. Quizás porque las viudas judías eran más conocidas. No sé, quizás. Y así surgió la elección de los diáconos. Se eligieron diáconos para servir. Y si usted estudia la historia de cómo se expandió el evangelio, se expandió en medio de situaciones. Todo no estaba perfecto en la vida de ellos. Ni ellos mismos estaban perfectos.
A Pedro le faltaba mucho, mucho por llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. En su carácter le faltaba mucho. Pero ahí estaba Pedro. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Y comenzó a predicar y se convirtieron 3,000 personas y después 5,000. Y el evangelio llegó a todo el mundo antiguo. Eso es lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos. Eso es lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos. Yo invito a todos los que estamos aquí. Hay tarjetas naranjas debajo de la silla frente a usted. Si no, usted puede conseguir una. Hay muchas acá. Comience a llenar esas tarjetas. Y yo sé que puede haber problemas en la logística de cómo la iglesia administra todo eso y puede haber fallos en la comunicación. Yo quiero decirle algo. Cuando usted quiere hacer algo, no hay demonio que lo detenga. Sí o sí. El que quiere puede. Para el que cree todo es posible. Cuando usted quiere hacer algo, si el pastor no le llama o el líder no le llama, usted vuelva loco al pastor y vuelva loco al líder. Usted continúe llamando. Yo quiero hacer esto. Yo quiero servir y yo quiero trabajar para el Señor. Yo quiero ser un instrumento en las manos del Señor. Yo no quiero ser un calientabanco. Yo quiero ser alguien que sea útil para el reino del Señor. Los campos están listos. Las personas a nuestro alrededor necesitan amigos. Es una de las mayores necesidades a nuestro alrededor. Amigos. Por eso en nuestra iglesia yo he sido como pastor, he sido tan abierto en que si usted quiere abrir un grupo, no hay mucho red tape, como se dice en inglés, no muchos impedimentos. Las personas necesitan amigos, personas que hablen de la vida real, un tiempo a la semana, encontrarse, conocerse, animarse, ayudarse. El mundo necesita una iglesia que sea la iglesia. Punto. El mundo necesita una iglesia que sea la iglesia. Pero para que la iglesia sea la iglesia, tenemos que abrir los ojos y notar que el campo está listo. Que el campo está listo. Hay muchas personas confundidas. Leímos en el contexto hoy de que muchos estaban confundidos. Hay gente que hoy por hoy no sabe si es él o ella, y podemos hablar mucho del tema, pero eso ha afectado mucho a las personas a nuestro alrededor. Ha afectado mucho a nuestros niños, a nuestros jóvenes, porque Satanás es astuto y apunta a lo más débil. Tú y yo tenemos que hacer un buen trabajo en decirle a mi hijo: tú eres un macho, tú eres varón, y si es hembra, es hembra. Y el varón tiene que andar con papi, que se raspe las rodillas, y la hembra tiene que andar con mami, para que mami le enseñe a ser mujer. La iglesia tiene que dar la verdad del evangelio a las personas a nuestro alrededor. Y pudiera hablar mucho de todas las otras cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Tú y yo tenemos la solución. Tú y yo tenemos que ver las personas como Jesús las ve. Confundidas y sin pastor. Adivinen qué, aquí está el pastor. Jesús vive y reina entre nosotros. Tú y yo somos el cuerpo de Jesús. Vamos a hacer algo. ¿Tiene la tarjeta naranja? Dígame qué hay en su sueño. Molésteme hasta que suceda algo. Cáigame encima hasta que yo actúe. No me diga una vez y espere que yo me acuerde, porque posiblemente no va a suceder. El que quiere puede. Vamos a hacer la obra del Señor. Vamos a estar puestos en pie. Así quiero invitar a dos familias que hay en nuestro medio hoy.